Bueno, hermanos, ahora vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. Yo les invito a poner atención y que meditemos en la palabra de Dios. Yo estaba pensando, hermanos, y próximo fin de semana ya es Pascua. Este año, de forma excepcional, nosotros vamos a celebrar la Pascua en familia, en nuestras casas, y vamos también a aprovechar este medio digital para enviar mensaje a los hermanos. Entonces yo quiero de antemano avisar que en el Viernes Santo yo voy a enviar un mensaje para que los hermanos estén haciendo una celebración en familia y para que nosotros también estemos juntos de esta forma. Y para el próximo domingo nosotros vamos a tener un mensaje y un culto de resurrección y vamos a tener un predicador especial. Yo quiero pedir que ustedes escuchen este video hasta el final, porque ahí vamos a dar la información de cómo será el culto del próximo domingo. Bueno, hoy yo quiero traer un mensaje hablando sobre la Pascua. Nosotros sabemos que la Pascua es la celebración más importante de la iglesia del Señor. Nosotros celebramos en la Pascua la muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y su resurrección de los muertos. Eso es lo que Cristo hizo de forma central para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos hacer parte del reino de Dios, del pueblo de Dios, y ser hijos del Señor. Yo quiero traer un mensaje que habla de un texto muy importante del Antiguo Testamento, un texto que es una predicción de la venida del Mesías, de la venida del Salvador. El texto que vamos a meditar es el texto del profeta Isaías, capítulo 52, del versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Pero yo no voy a leer el texto ahora, vamos a leer por cada parte y yo voy entregando un mensaje de cada parte de esta profecía de Isaías. Bueno, antes de hablar del texto en sí, nosotros ya hablamos domingo pasado sobre el profeta Isaías y sobre su libro. Isaías fue uno de los profetas más importantes del pasado. Él vivió en una época cerca de 700 años antes de Jesucristo, y fue en una época cuando el reino de Israel, el reino del norte, ya había caído bajo el poder de la Asiria. Isaías entonces anuncia lo que iba a ocurrir con el reino del sur, Judá, y con su capital, Jerusalén. Bueno, Isaías, el profeta Isaías, la profecía de Isaías, puede ser dividida en tres partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 39, ¿y qué es lo que Isaías predica en esta primera parte? Isaías condena la dureza del corazón y los pecados y la infidelidad de Judá. El pueblo estaba desviándose del Señor, estaba viviendo en idolatría, había mucho adulterio, explotación, injusticia. El pueblo estaba alejado del Señor. Isaías en estos primeros capítulos exhorta al pueblo del Señor para que arrepiéntase de sus pecados y vuelvan al Señor. Es interesante que ya en esta primera parte del libro, Isaías anuncia la venida del Mesías. Ustedes se acuerdan del texto que está en Isaías capítulo 9, cuando Isaías dice lo siguiente. Por ejemplo, Isaías 9, versículo 6. Él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es uno de los anuncios que Isaías hace de la venida
del Mesías. Y eso está en la primera parte del libro de Isaías. En la segunda parte, que va de los capítulos 40 a 55, el texto que vamos a meditar está dentro de esta parte. Isaías trae palabras para el futuro. Isaías trae una profecía muy interesante, hablando para los judíos que estarían ya bajo el cautiverio babilónico. Isaías anuncia que Babilonia se iba a levantar y iba a llevar cautivo a los judíos, pero ellos iban a volver. Es muy interesante eso, hermanos, muy potente la profecía de Isaías, porque el cautiverio babilónico ocurrió 118 años después de la muerte de Isaías. Y Isaías profetiza desde el capítulo 40 hasta el 55, mostrando que era cierto que el pueblo se iba cautivo a Babilonia, pero iba a volver. Es muy interesante que en estos capítulos Isaías ya predice que Dios iba a levantar Ciro. Isaías le da el nombre del gran libertador, Ciro, que sería siervo de Dios, sería un instrumento en las manos de Dios. Y a través de Ciro, el pueblo iba a ser libertado para volver a la tierra, para reconstruir la nación. Muy interesante también eso, muy potente, porque Ciro ordenó la liberación de los judíos de Babilonia 158 años más o menos después de la muerte de Isaías. Entonces aquí uno ve cómo la profecía de Isaías es potente. ¿Por qué? ¿Cómo Isaías sabía estas cosas? Porque Isaías era profeta, porque Isaías era enviado del Señor. Entonces es interesante que también en esta sección, en esta segunda parte, Isaías habla del Mesías que vendrá. Y es interesante, hermanos, que aquí Isaías presenta al Mesías de una forma diferente. Hay un aspecto diferente del Mesías. El Mesías es llamado como siervo sufridor o siervo sufriente. Isaías presenta en 3 cánticos que el Mesías iba a ser un siervo sufriente. Entonces es muy interesante cómo Isaías presenta la venida del Señor. Y este aspecto del ministerio del Mesías, que sería el Salvador, sería el libertador, sería un rey como fue David, un gran libertador, pero Isaías presenta al Mesías como un siervo sufriente. Y en último lugar, hermanos, los capítulos 56 a 66, el final de la profecía, es muy interesante también porque Isaías manda mensajes aún para un futuro más lejano. Son mensajes para aquellos que iban a volver de Babilonia y iban a reconstruir la nación. Son mensajes de consuelo, son mensajes de ánimo, pero para un tiempo que está más lejos, cuando los que estaban en el cautiverio iban a volver. Y ahí Isaías habla mucho de la restauración de Jerusalén. Pero es muy interesante que Isaías muestra que Jerusalén sería restaurada para ser luz en la tierra, pero no solamente para el pueblo de Judá, no solamente para los israelitas, los judíos, sino que para todas las naciones. Entonces Isaías está hablando del propósito del Señor, que también tiene que ver con todas las naciones de la tierra y no solamente para el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar entonces en este texto, en este cántico, en donde el profeta Isaías habla del Mesías como siervo del Señor y como siervo sufriente. Entonces, el tema de nuestro mensaje es el siguiente: predicción del Mesías. Él será asombroso. Es muy interesante que en los capítulos 52 y 53 de Isaías, Isaías entonces presenta cómo vendrá el Mesías,
¿Cómo será el Mesías? Y es muy interesante en estos días en que meditamos sobre la Pascua, es muy importante saber cómo el Señor en el pasado había anunciado la venida del Salvador, la venida de Cristo. Y fue así, hermanos, como Isaías predijo, anunció, profetizó la venida del Mesías. La predicción del Mesías, Él será asombroso. Entonces, yo quiero mostrar a los hermanos cómo Isaías entregó esta profecía en el pasado y cómo el pueblo en el pasado debería esperar el Salvador. En primer lugar, nosotros vemos aquí en el tema que el Mesías sería asombroso. Entonces yo quiero leer con los hermanos Isaías capítulo 52 del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí está, hermanos, el comienzo de la predicción del Mesías por Isaías. Y Isaías muestra que el Mesías sería asombroso. En estos versículos que nosotros leímos, nosotros tenemos el título del cántico. Todos estos 3 versículos son como el título del cántico. ¿Y qué es lo que está hablando el profeta Isaías? El Mesías, el Salvador, aquel que sería usado como siendo el brazo del Señor, aquel que iría a reinar y iría a traer salvación, él sería asombroso. Dice el texto que al final él sería exaltado, él sería prosperado, sería engrandecido, él sería puesto en alto. Pero eso sería, hermanos, al final. Al final el Mesías será glorificado y exaltado, será rey, será prosperado. Pero el texto dice que Él será asombroso no solo por su gloria, sino que Él será asombroso también por la forma como Él será desfigurado. La forma como Él no tendrá hermosura en su vida. Pero al final los reyes, y toda la gente, después de asustarse mucho con su aspecto tan deplorable, van también a asustarse mucho con el aspecto glorioso de su reino. Dice el texto que los reyes taparán sus bocas con las manos, impactados con la gloria del Señor. Entonces, con eso Isaías muestra que el Mesías que vendría, el Cristo que vendría, sería asombroso. Sería asombroso por su gloria, pero antes sería asombroso también por su aspecto de no tener hermosura, de ser tan humilde, humillado, de ser tan pequeño delante de las personas. Entonces, eso es algo muy interesante que el profeta había anunciado y él dejó registrado en su cántico. Bueno, hermanos, el texto sigue y ¿cómo Isaías presenta este Mesías que sería asombroso? Entonces, en primer lugar, Isaías muestra que el Mesías sería asombroso por ser rechazado. Al inicio, es asombroso cómo el Mesías, en el mundo y también en el mismo pueblo de Israel, cómo él sería rechazado. Entonces, en el capítulo 53, del versículo 1 al 3, está escrito lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos,
mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Mesías, la predicción del Mesías es que él sería asombroso. Y en primer lugar, Isaías muestra que él sería asombroso por su rechazo. El texto muestra, hermanos, que en el anuncio del ministerio del siervo del Señor, él no sería creído. Las personas no creerían en él, no creerían que Dios estaría con él, no creerían que Dios se manifestaría por medio de él. Porque el Mesías, el siervo del Señor y su ministerio sería muy humilde. Entonces es muy interesante cómo Isaías está hablando para el pueblo, mostrando que el Señor, el Mesías, la salvación no vendría como la gente esperaba, con fuerza humana, con aspecto de gloria, porque Él sería humilde, Él sería despreciable, no sería reconocido como alguien que trae el poder de Dios, sería desprovido de poder. Y es muy interesante cómo Isaías estaba preparando el pueblo para la llegada del Mesías, diciendo, Él no va a venir como los hombres, como un libertador humano, sino que Él va a ser asombroso porque será rechazado, porque va a ser humilde, despreciable, va a ser desprovido de poder. Él sería el contrario de los libertadores humanos. No tendría atractivo, no sería deseado. Y entonces, este es un mensaje asombroso. El Mesías sería asombroso, porque en el comienzo sería rechazado, sería despreciado, sería rechazado, porque Él no sería diferente de los que sufren. Él sería alguien sufrido, sería alguien que la gente miraría y decía, ¿cómo puede una persona que sufre como nosotros salvar a nosotros? Entonces, así sería el Mesías. Bueno, hermanos, qué cosa tremenda la palabra del Señor, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Isaías está hablando de Jesús, y así vino Jesús. El Mesías vino humilde, el Mesías vino despreciado, el Mesías vino como alguien que no tuvo ningún aspecto de poder y gloria. Jesús fue nazareno, Jesús fue humilde, porque Dios estaba mostrando, y aquí yo quiero traer esta enseñanza para nosotros, en este tiempo que meditamos sobre la Pascua. Los caminos del Señor no son los caminos del hombre. El hombre quiere este camino de gloria humana, de fuerza física, material, pero el camino del Señor y el camino del Mesías no es este camino y no sería este camino. Y de hecho fue así, hermanos, con Jesús. Jesús no vino a traer el reino de Dios con poder humano, con poder militar, sino que Jesús vino a traer el reino de Dios para nuestro interior. Y es por eso que el aspecto del reino de Dios no tiene gloria humana, sino que gloria espiritual. El reino de Dios, así como el Mesías, es asombroso porque es rechazado. El reino de gloria, el rey de gloria que es el Mesías, que es el Señor, es rechazado por los seres humanos, por las personas. Y es por eso que el Mesías sería asombroso por ser rechazado. Y este es el primer punto que Isaías muestra en su cántico. En segundo lugar, hermanos, predicción del Mesías. Él será asombroso por sufrir por el pecado. Isaías 53, del 4 al 6, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El punto aquí es que Isaías anuncia que el Mesías sería asombroso. Y sería asombroso por sufrir por el pecado. Sería asombroso por el sufrimiento que iba a tener. En primer lugar, tenemos que destacar el sufrimiento, ¿cierto? Dice que el siervo sufriría tremendamente. Y él no iba a sufrir simplesmente con la gente que sufre. Él no iba a sufrir con el pueblo, por ejemplo, de Israel, de Judá, las consecuencias del pecado. No era solamente eso. Él iría a sufrir, porque él iría a asumir el pecado. Él iría a sufrir tomando sobre sí el pecado. Entonces, su aspecto de sufrimiento fue tremendo. ¿Por qué fue rechazado? Porque él asumió este lugar que el pecador merecía. Entonces el texto dice que él llevó nuestras enfermedades. Él tuvo este aspecto de ser como el más grande enfermo, porque él estaba tomando nuestras enfermedades. Él tuvo este aspecto de ser una persona tremendamente castigada, porque él estaba tomando sobre él nuestros pecados. El texto dice, ¿cierto? En el versículo 4, que su vida fue de tanto sufrimiento, de tanta humildad, y al final, cuando él sufrió todas las calumnias y todas las injusticias, la gente tenía a él como un maldito, como un herido de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo este aspecto de sufrimiento, porque estaba sufriendo por el pecado. Él estaba asumiendo todas nuestras debilidades. Qué cosa tremenda, hermano, ¿cierto? Isaías está hablando de cómo Jesús sería, de cómo el Cristo sería. Y fue así realmente que Cristo fue. Él fue tentado. Jesucristo padeció hambre, tuvo sed, él lloró. Él fue humillado, él fue escarnecido por los hombres. Y él asumió todas estas cosas. La gente miraba a Jesús, no había aspecto de gracia. Era como si él fuera el más grande de los pecadores, porque él asumió todas estas cosas. Cuando él fue a la cruz, él dejó sufrir tremendamente, porque él estaba asumiendo el lugar del pecador. Él estaba sufriendo por el pecado. Y fue así como fue Cristo. Y eso es lo que Isaías había anunciado 700 años antes, cómo sería el Señor. Sería asombroso. Nuestro Salvador fue asombroso, porque Él sufrió mucho. Y eso nos asombra, cómo el Salvador sufrió tanto. Él sufrió por el pecado, por nuestros pecados. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Pero el texto sigue, hermanos, y en tercer lugar, Isaías predice al Mesías diciendo que él sería asombroso, y sería asombroso por pagar con su vida por el pecado. Entonces el texto sigue, y eso es lo que el profeta Isaías nos presenta. Isaías 53, del 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Isaías predice la venida del Mesías, diciendo que él sería asombroso. Y él fue asombroso, porque él pagó por el pecado con su propia vida. El texto, hermano, esta parte que leímos es muy interesante y muy potente. El versículo 7 que leímos dice que él no se defendió. Él no se defendió de la muerte, de las acusaciones. Él no se esquivó de la cruz. ¿Y por qué él no hizo eso? Porque él era el Cordero de Dios que vino para morir y quitar el pecado del mundo. Él vino para morir por el pecado del pueblo. Entonces, asombroso el ministerio del Mesías, porque él vino a dar su vida por el pecado. Él no solo sufrió por el pecado, él no solo fue el más sufrido, sino que él fue muerto por el pecado. Y él jamás se desvió de la muerte. El versículo 8 muestra que él fue ajusticiado y él murió como un criminal, porque él estaba muriendo por el pecado. Él tomó el pecado sobre su vida y él entregó su vida. Entonces él murió como el peor de los pecadores. ¿Y de qué está hablando Isaías? De la muerte que Cristo haría en la cruz. Murió como un criminal, murió entre los criminales. Fue ajusticiado y él jamás se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque vino para morir. Entonces, el ministerio del Mesías, la vida del Mesías sería asombrosa. Él sería asombroso. ¿Por qué? Porque él pagaría por el pecado con su propia vida. Y el versículo 9 dice que él no tuvo pecado, pero él murió como el peor de los pecadores. Porque vino para entregar su vida por el pecado. Qué cosa tremenda, hermanos. Isaías, 700 años antes de Cristo, prepara el pueblo, mostrando que el Mesías vendrá y será asombroso. Y él será asombroso porque para salvarnos, para ser este libertador, este salvador, él daría su propia vida por el pecado. Y eso es lo que está hablando Isaías. Para terminar, hermanos, Isaías está dando una predicción del Mesías, mostrando que él será asombroso. Y nosotros ya vimos las razones duras del asombro del Mesías. Pero en último lugar, Isaías muestra que él será asombroso por su victoria, por la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahí vuelve al inicio, ¿cierto? Cuando el Señor dijo que su siervo sería exaltado. Entonces mira lo que dice Isaías 53 del 10 al 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías predice que el Mesías será asombroso porque él será victorioso después. Al final será tremendamente victorioso. Después de tanta humillación, después de tanto sufrimiento y después de morir, él sería victorioso sobre todo eso. Sería victorioso sobre el pecado, sería victorioso sobre la muerte. Entonces esta parte de la profecía dice que porque él es justo, él pagará por el pecado. Entonces el pecado en él va a ser quitado, va a ser pagado. Porque él es justo, porque él entregó su vida por el pecado. Él morirá
pero Él no quedará muerto. Es interesante que el texto dice que Él vivirá por largos días, o sea, vivirá eternamente. Porque Él es justo. Él morirá, pero Él no es digno de muerte. Por eso vivirá. Por eso vencerá. Y el texto dice que porque Él es justo y porque Él muere por el pecado, Él justificará a muchos. Él será el pago por el pecado de todo aquel que Él irá a salvar. El Mesías es el Salvador de su pueblo. Y todo aquel que Él va a salvar será justificado, será perdonado, porque su obra, su muerte, su entrega fue para vencer los pecados de su pueblo y la muerte que es la consecuencia del pecado sobre su pueblo. Entonces por eso hay salvación, justificación, hay libertad, hay paz, porque Él vencerá el pecado y la muerte. Él será el más grande, después de ser el más humillado, después de bajar hasta la muerte por el pecador. Él será el más grande, será victorioso, porque siendo grande antes se hizo el más pequeño. Murió, siendo Él justo, murió como el peor de los pecadores, para poder salvar a los transgresores. Por eso Él será grande. Y qué cosa maravillosa, hermanos, qué cosa tremenda. Realmente, ¿qué nombre hay más grande que el nombre de Jesús? Siendo Él Hijo de Dios, bajó y murió por nosotros. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y no hay nombre más grande. Porque siendo Él el más grande, se hizo el más pequeño para poder salvar, para poder alcanzar a todos, a vivos, a muertos, a aquellos que son justos, a los que son pecadores. En realidad no hay ninguno que sea justo, ¿cierto? Pero hasta el peor de los pecadores, Él puede salvar, porque Él tomó el lugar de este pecador, siendo Él el Salvador, el Mesías, siendo Él el Cristo. Les dejo este mensaje, hermanos, que es una meditación sobre la Pascua. Y este mensaje llena nuestro corazón de gozo, de alegría y de alabanza por la obra del Señor. En el próximo fin de semana nosotros vamos a meditar sobre la muerte, sobre la resurrección de Jesús. Pero cómo es tremendo saber que en el pasado, 700 años antes, Dios ya había levantado el profeta Isaías para hablar de cómo sería el ministerio de nuestro Salvador. Alabado sea el Señor, hermanos. Engrandecido sea su nombre. Vamos a tener una oración. Padre amado, queremos alabarte por tu palabra, Señor, por la profecía de Isaías que habla de la predicción del Mesías que vendría. Y Él sería asombroso, Señor. Él fue asombroso por ser rechazado, fue asombroso por sufrir por el pecado, fue asombroso por morir por el pecado, entregando su vida en lugar del pecador. Pero Él sería asombroso por su victoria, por ser vencedor sobre el pecado y la muerte, para salvar a su pueblo. No hay amor, no hay gracia, no hay obra más grandiosa que esta. Y es por eso, Señor, que nuestro Salvador Jesucristo es asombroso. Delante de tu presencia, ¿qué hacemos, oh Dios? Alabamos tu nombre, engrandecemos al Señor, nos postramos, oh Dios. Señor, ayúdanos, oh Padre, a creer en tu palabra, a descansar en ti y a, oh Dios, seguir a Cristo, su palabra, sus pasos, su ejemplo, su evangelio, y que nuestra vida, oh Dios, sea un instrumento para hablar de estas noticias, como hizo el apóstol Pablo, que dijo claramente que quería ser el primero a dar esta noticia del Mesías asombroso a las personas. Este Dios tan maravilloso que siendo tan grande se hizo el más pequeño para que el pecado pudiera ser salvado. Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos. Oramos y agradecemos al Señor y le bendicemos, oh Dios. Y todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de alabar al Señor, quiero dar esta noticia.
de que en el próximo domingo nosotros vamos a tener un predicador que será el pastor João Pedro Isla. Yo quiero informar a la iglesia que el consistorio conoció a este pastor que está interesado a venir a Chile a ser pastor en nuestra iglesia. Nosotros buscamos referencias de él y tenemos buenas referencias. Ya tuvimos una videoconferencia con él y nos gustó mucho la conversación con él. Y ahora él está invitado a venir y predicar en nuestra iglesia. Pero como no puede venir, le pedimos que él predique en el próximo domingo, en el culto de resurrección. Él va a enviar el mensaje y yo voy a enviar el próximo domingo a los hermanos. Así que estemos orando por eso, por este pastor, por este proceso de conseguir un pastor y que podamos tener la bendición del Señor sobre este proceso. Si es su voluntad, vamos a tener un nuevo pastor. Y si no es la voluntad del Señor, Él tiene preparado el pastor para más adelante. Ahora vamos a alabar al Señor, hermanos. Yo invito a la Fabi que pase. Nosotros vamos a cantar una canción, Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Vamos a terminar, hermanos, con la bendición del Señor. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro eterno Padre, el poder y el consuelo del Espíritu Santo, sea sobre nosotros, pueblo de Dios, en este lugar y esparcido en toda la tierra, ahora y para siempre. Amén.